¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un cordial saludo, estudiantes del segundo año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 2 de la unidad 4 del curso de geometría, el cual titula Geometría del espacio. Empecemos. Definición. La geometría del espacio tiene por objeto el estudio de las figuras sólidas o del espacio, es decir, de las figuras cuyos puntos no pertenecen todos a un mismo plano, sino al espacio tridimensional, por ejemplo, el prisma, la pirámide, la esfera, el cilindro, el cono, etc. Rectas y planos en el espacio. Definamos algunas notaciones básicas. En la figura se aprecia la representación gráfica de un punto. Su notación es el punto A. En la figura se aprecia la representación gráfica de una recta. Su notación es recta L o recta AB. En la figura se aprecia la representación gráfica de un plano. Su notación es el plano P o el símbolo que se observa. Determinación de un plano. Un plano en el espacio queda determinado por cualquiera de los siguientes postulados. Primer postulado. Tres puntos no colineales determinan un plano. En la figura los puntos no colineales A, B y C determinan el plano H. Segundo postulado. Una recta y un punto exterior a ella determinan un plano. En la figura la recta L y el punto A exterior a la recta determinan el plano Q. Tercer postulado. Dos rectas secantes determinan un plano. En la figura las rectas secantes L y beta determinan el plano D. Cuarto postulado. Dos rectas paralelas determinan un plano. En la figura las rectas paralelas L y beta determinan el plano E. Posiciones relativas en el espacio. A. Posiciones relativas entre dos planos. 1. Planos paralelos. Dos planos son paralelos entre sí cuando no tienen un punto en común, es decir, no se intersecan. En la figura los planos P y Q son paralelos porque no se intersecan. 2. Planos secantes. Son los planos que tienen una recta en común, denominada arista o traza de un plano sobre otro. En la figura, los planos P y Q son secantes porque tienen una recta en común, la recta L, que también se denomina arista. Recta perpendicular a un plano. Si en la figura la recta L es perpendicular a las rectas secantes L1 y L2 contenidas en el plano P, entonces se cumple que la recta L es perpendicular al plano P. Mínima distancia entre dos rectas alabiadas. Si en la figura la recta L y la recta beta son dos rectas alabiadas, entonces la mínima distancia entre estas dos rectas será el segmento perpendicular MN a ambas rectas alabiadas. Teorema de las tres perpendiculares. En la figura, la recta L es perpendicular al plano P y por el pie de esta recta perpendicular se traza el segmento MN, el cual es perpendicular a la recta M que está contenida en el plano P, entonces se cumple que el segmento QN es perpendicular a la recta M o la recta beta es perpendicular a la recta M. Poliedros. Un poliedro es un sólido geométrico formado por polígonos situados en distintos planos que constituyen sus caras. Para hacer un poliedro debe tener un mínimo de 4 caras. Mencionemos sus elementos. Las caras, las aristas, que son cada una de las intersecciones de sus caras, sus vértices, sus ángulos diedros, por ejemplo el ángulo alfa, que viene a ser el diedro formado por dos caras consecutivas, sus ángulos poliedros y sus diagonales. Clasificación de los poliedros. Pueden ser irregulares o regulares. Poliedros irregulares. Sus caras son regiones poligonales irregulares, desiguales y anguloides, no todas congruentes. En la figura observamos un hexaedro irregular. Poliedros regulares. Sus caras son regiones poligonales regulares, congruentes, y todos sus diedros y anguloides también son congruentes. Los poliedros regulares son 5: el tetraedro regular, el hexaedro regular, el octaedro regular, el dodecaedro regular y el icosaedro regular. Además, en los recuadros se muestran cómo hallar el área total, el volumen y la diagonal de los poliedros regulares en función de su arista. Pirámide. Es aquel poliedro convexo cuya base es un polígono convexo y sus caras laterales son triángulos que tienen un vértice en común. En la figura se aprecia una pirámide donde S es el área de la base y AP es su apotema. Además se muestran algunos elementos como el vértice, la cara lateral, la altura y la arista básica. Además se cumple que el área lateral de la pirámide es igual al semiperímetro de la base multiplicado por su apotema, donde el semiperímetro de la base es la suma de los lados de la base dividido entre 2. Además el área total es igual al área lateral más el área de la base y su volumen es igual a 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. Clasificación. Una pirámide puede ser regular o irregular. Pirámide regular es aquella cuya base es un polígono convexo irregular y cuyas aristas laterales no son congruentes. Pirámide regular es una pirámide regular si su base es una región poligonal regular y sus aristas laterales son congruentes.
Prisma. Se llama prisma a un poliedro limitado lateralmente por paralelogramos y dos regiones poligonales congruentes cuyos planos son paralelos. Prisma recto. Los prismas rectos poseen aristas laterales perpendiculares a sus bases. En la figura se muestran dos ejemplos de prismas rectos, el prisma cuadrangular y el prisma triangular, donde S vendría a ser el área de la base y H vendría a ser su altura. Además se muestra cómo hallar el área lateral, el área total y el volumen del prisma recto. Sólidos de revolución. Cono recto de revolución. Cuando una región triangular rectangular en color naranja gira 360 grados alrededor de uno de sus catetos, se forma un cono recto o de revolución, donde H es su altura, G su generatriz y R vendría a ser el radio de la base. Además se muestra el área de la superficie lateral de un cono recto. En los cuadros siguientes se muestra cómo hallar el área de la base, el área lateral, el área total y el volumen del cono recto. Cilindro recto de revolución. Cuando una región rectangular en color verde gira 360 grados alrededor de uno de sus lados, se forma un cilindro recto o de revolución, donde R vendría a ser el radio de la base, H la altura y G su generatriz. Para un cilindro recto se cumple que H es igual a G. Además también se muestra el área de la superficie lateral de un cilindro recto. En los siguientes cuadros se muestra cómo hallar el área lateral, el área de la base, el volumen y el área total de un cilindro recto. Esfera. La esfera es una superficie generada por una semicircunferencia que gira 360 grados alrededor de su diámetro, donde R vendría a ser el radio de la esfera. Además me indican cómo hallar el área de la superficie de una esfera que es igual a 4pi por r al cuadrado y su volumen que es 4/3 de pi por r al cubo. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. Calcula el volumen de un cono de revolución cuya generatriz mide raíz cuadrada de 7 unidades y su altura 2 unidades. Resolvamos. Dibujamos el cono recto de revolución. Por dato me indican que su generatriz mide raíz cuadrada de 7 y su altura mide 2 unidades. Luego, en el triángulo rectángulo BPC, aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar R, que es el radio de la base. Es decir, 2 al cuadrado más R al cuadrado va a ser igual a la raíz de 7 al cuadrado. Despejando obtenemos que R al cuadrado es igual a la raíz de 7 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Operando obtenemos que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. A mí me piden hallar el volumen del cono recto, que va a ser igual al área de la base pi por R al cuadrado por su altura, que es H. Reemplazando obtenemos que el volumen del cono recto es igual a 2pi unidades cúbicas. Ejemplo de aplicación 2. Un cubo cuya arista mide b es equivalente a una pirámide cuadrangular regular cuya arista básica mide b. Calcula la altura de la pirámide. Resolvamos. Dibujamos el cubo cuya arista mide b por dato, entonces su volumen será igual a b al cubo. Luego dibujamos la pirámide cuadrangular regular, donde sabemos que la base es un cuadrado cuyo lado mide b por dato. Además su altura la representamos con la letra h. Por lo tanto el volumen de la pirámide será igual a 1/3 de b al cuadrado por h. Por dato me indican que ambos son equivalentes, es decir, sus volúmenes serán iguales. Igualando sus volúmenes obtenemos que la altura de la pirámide es igual a 3b. Finalmente, para seguir resolviendo ejercicios del tema 2, vayan a su libro de actividades y ubíquenlos entre las páginas 109 y 115. Muchas gracias.